Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la palabra de Dios para este tiempo que el Señor nos permite disfrutar por su gracia y misericordia, porque somos salvos por gracia, como dice la palabra. Y esto no es de vosotros, pues don de Dios, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos salvos por la gracia de Dios. Es un don de Dios, un regalo de Dios. Por eso estamos compartiendo este mensaje de salvación, que es un regalo para toda la humanidad, para todos aquellos que reciben. Por eso el regalo no es una obligación, sino que aquellos que lo reciben con gozo en su corazón. Porque cuando uno invita a un cumpleaños, ¿no? Y que el cumpleañero está expectante justamente para recibir los regalos, los mejores regalos. Y podemos decir que el regalo más grande, el regalo más extraordinario que tiene que ver con la eternidad es el regalo que Dios nos ha dado a través de Jesucristo su Hijo, que Él nos ha dado a su Hijo. Él ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense, eso es lo más importante. Y muchos no reciben el regalo de Dios. Quieren obtener por sus propios medios lo que es imposible por su propia naturaleza. Por eso la salvación es un regalo de Dios, porque solamente la obra de Cristo en la cruz del Calvario hizo posible que nosotros podamos acercarnos a Dios y podamos recibir la salvación tan grande de ser hijo de Dios por Cristo Jesús nuestro Señor. Y por eso podemos orar a Dios. Orar es hablar con Dios. Es una relación, es una intimidad, es una comunión con Dios que podemos tener por Jesucristo nuestro Señor. Por eso estamos compartiendo en este tiempo la palabra de Dios acerca de la oración. Estamos viendo por qué muchas veces no recibimos respuesta a nuestras oraciones. Y vamos a ver lo que las Escrituras, la palabra de Dios dice acerca de ello. Una cosa es que tener salvación y que somos salvos, y otra cosa es recibir la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Aún en el Antiguo Testamento podemos ver en Isaías 58, que vamos a estar meditando la palabra de Dios, que dice: clama a Dios en cuello y no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día, que quieren saber mi camino, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Que me buscan cada día y que quieren saberme y que quieren acercarse a Dios. Fíjense todo lo que el pueblo de Israel quiere hacer. Que quieren buscar de verdad a Dios, que quieran acercarse a Dios, como gente que hubiese hecho justicia, que no hubiese dejado la ley de su Dios. Pero esta es la realidad del pueblo que está lejos de Dios. Cuando nos alejamos de la palabra de Dios, del conocimiento de la palabra de Dios, estamos en peligro de caer en pecado. El pecado, justamente el pecado de no conocer a Dios, es que trae el error, el pecado, que las personas se alejan de Dios por la ignorancia que hay en cuanto al conocimiento de la verdad. Yo decía antes, yo creo en Dios, yo decía que era hijo de Dios, pero vivía a mi manera, alejado de Dios, dando la espalda a Dios. Y esta es la realidad de toda la humanidad. Pero el problema es que el pueblo de Dios, que en este tiempo hay una carencia de conocimiento de la palabra de Dios. No es suficiente solamente escuchar el mensaje un día domingo y es suficiente para toda la semana. Pero ¿qué pasa con todos los días de la semana? ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Cuál es tu contacto con Dios? ¿Qué cercanía tienes con el Señor? Y esto es importante, es vital para vivir la vida cristiana. Fíjense que Dios dice al profeta que clame a Dios en cuello, que no se detenga. Dice: alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su
pecado. El pueblo desconocía esto porque estaba viviendo a veces el pecado en la vida de una persona. Puede ser hábito, costumbre, que pensamos que esto no es pecado, que como ya siempre se hizo así, que estamos viviendo de esa manera. Pensamos que como no recibimos algún castigo, alguna evidencia de que está mal, las personas siguen viviendo en esa misma condición. Esto es lo que pasaba con el pueblo de Dios. Pero fíjense en lo que dice la palabra de Dios. Dice así, fíjense. Dice, gritad con voz de un toque de trompeta. Gritad fuerte. No sea tímido, le está diciendo al profeta. Habla a mi pueblo Israel de sus pecados. Sin embargo, se hacen los piadosos, dice esta versión, se hacen los piadosos, vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Fíjense todo lo que dices. Actúan como nación justa, que nunca hubieran dejado la ley de su Dios. Me piden justo juicio, favor, y fingiendo que quieren estar cerca de mí. Fíjense todo lo que el pueblo finge, simula, no es suficiente. Y así es muchas veces, muchas personas. Yo puedo ir a la iglesia, puedo ser santo un domingo o un día de culto, puedo ser santo. Pero, ¿qué pasa cuando llego a la casa, mi trabajo, mis relaciones interpersonales? ¿Cuál es mi relación con mi familia? Hay muchos que en sus hogares son un caos, es un desastre. Son cristianos los domingos en el templo, pero en la iglesia dan a conocer sus verdaderas motivaciones, que realmente no están viviendo en integridad. Y esto es importante. Y esto que pasaba el pueblo de Israel. Fingían ser piadosos y que de verdad buscaban a Dios, pero estaban viviendo en pecado, estaban lejos de Dios. Fingían, simulaban. Por eso dice, ayunamos y no nos hiciste caso. Humillamos nuestra alma y no te diste por entendido. Fíjense todo lo que uno puede hacer y no recibir respuesta de Dios. Si estamos en esta condición, estamos lejos de Dios, especialmente si nos alejamos de la ley de Dios, del conocimiento de la palabra de Dios. Estamos en desobediencia. Necesitamos un crecimiento constante, perseverante, para que podamos ser discípulos de Jesús, que podamos seguir al Señor constantemente. Por eso Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Permanecer en la verdad. Eso tiene que ver con una constancia, una permanencia en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué pasaba con el pueblo? Pedían justo juicio, pero ellos no estaban practicando la justicia. Todo lo contrario. Inclusive querían acercarse a ellos, como simulaban que querían acercarse, pero que estaban en su vida cotidiana, en la práctica de la vida, estaban viviendo todo lo contrario a la voluntad de Dios, por la ignorancia que había del conocimiento de la palabra de Dios, que habían dejado la ley de su Dios. Y esto es la clave, es la premisa para vivir una vida cristiana fructífera. Tiene que ver con el conocimiento de la palabra de Dios. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, dice Oseas capítulo 4, verso 6. Fue destruido porque le faltó conocimiento.
O sea, Dios quiere que nosotros crezcamos en el conocimiento. Por eso ha dejado todos los recursos a nuestro alcance de su palabra para que podamos conocer a Dios y conocer su voluntad y saber lo que Él quiere de cada una de nuestra vida, para que vivamos conforme a su perfecta y divina voluntad, que es lo mejor para nuestra vida, para alegrar el corazón de Dios. Esta era la realidad de este pueblo. Fíjense, uno puede ayunar, todo lo que uno puede hacer, uno puede ir a la iglesia, puede tomar las promesas, puede levantar, puede hacer un montón de cosas. Pero si hay pecado en tu vida, nada sirve, no tiene... Dios no puede escuchar. Dios escucha, por supuesto, pero no hay respuesta de Dios, porque estamos dando la espalda a Dios, no estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso no significa que no tienes salvación, sos salvo, pero no tienes respuesta de Dios. Hay cristianos que probablemente puedan vivir una vida mediocre, una vida estancada. Toda su existencia puede vivir en el mismo estado por el pecado. Y no hay cambios en su vida. De tal manera que algunos viven como siempre lo hicieron, si son costumbres, hábitos, rutinas que están estructuradas de tal manera que no le permite crecer, desarrollarse en la vida cristiana y ver su verdadera condición y volver a la fuente, volver a la palabra de Dios y vivir conforme a la palabra de Dios. Esta pasaba con el pueblo, dice aquí la palabra de Dios. Fíjense. Dice, hacen ayuno delante de ti. Dice, ayunamos delante de ti. Dicen ellos, ¿por qué no te impresionamos? Fíjense, hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te has dado cuenta. Fíjense lo que dice la palabra, dice que te has dado cuenta. Le diré por qué le contesto. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si ni siquiera con su palabra siguen con sus riñas y peleas? Y esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Esta es la realidad. Ellos ayunan, humillan, pero nada van a lograr de lo que están pidiendo a Dios, porque están viviendo en esta condición de pecado. Dice, está el ayuno que yo escogí, que de día humille el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Fíjense, todo lo que el pueblo ayunaba, inclinaba, se ponía ropa áspera como penitencia, todo lo que hace, pero el pueblo seguía viviendo, oprimiendo a sus trabajadores. En el día de su ayuno peleaban, oprimían, herían con el puño inicuamente, ayunaban para obtener sus propios beneficios. Fíjense todo, y no había cambios en su vida. Por lo tanto, fíjense todo lo que uno puede hacer para tener respuesta de Dios, pero si no hay cambio en nuestra vida, si no hay arrepentimiento, si no ponemos verdaderamente a cuenta con Dios, no tenemos un encuentro verdaderamente con Dios, no va a haber respuesta de Dios. Dios, por supuesto, que manda la lluvia y el sol, dice, Dios hace que salga el sol sobre justos e injustos, hace que llueva también sobre justos y pecadores. Dios hace que, porque Dios es justo, pero hay una bendición especial con aquellos hijos que obedecen a Dios.
¿Por qué el pueblo no recibía la respuesta de Dios? ¿Por qué? Porque no había cambio, vivían en pecado. Por eso Dios lo confronta con su realidad. A través del profeta, Dios le muestra a través de la palabra su verdadera condición, que no van a tener respuesta de Dios en esas condiciones. ¿Qué es verdadero ayuno? Desatar la ligadura de impiedad, soltar la carga de opresión, dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Que comparta tu pan con el hambriento y al pobre errante albergue en casa. Y cuando vea al desnudo lo cubra y no te esconda de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Tu justicia irá delante de ti, la gloria de Jehová será tu retaguardia. Fíjense las bendiciones. Si realmente cambias su actitud de oprimir a los trabajadores, dejar libre a los quebrantados, que ayuda al que realmente necesita, que sea una bendición. Cuando uno cambia su actitud, cuando cambia, porque está viviendo conforme a la palabra de Dios, vienen los beneficios de Dios. Nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Tu justicia irá delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Esta es la respuesta que Dios tiene para aquellos que obedecen a la palabra de Dios. Y el verso 6 dice: no es la clase de ayuno que quiero, porque en la libertad a los que dejan libertad a estos, que dejan libertad a los cautivos, que compartan su plan con el ambiente y al pobre errante albergue en casa. Por eso es lo que realmente deberían hacer ellos: cubrir, recibir, proveer, ayudar al que realmente tiene necesidad en su propia nación, a su propio pueblo. Pero ellos estaban haciendo todo lo contrario. Por eso, como cristianos, ¿por qué a veces no recibimos respuesta de Dios? Porque desconocemos la palabra de Dios y porque no vivimos conforme a la palabra de Dios, porque nuestros hechos declaran esa realidad. O sea, no es suficiente que yo vaya a la iglesia, que ore, que cante, que brinque, pero en mi vida es un desastre en mi hogar, en mis relaciones con los demás. O sea, necesito arreglar mi situación, necesito arreglar mi vida, volver a la fuente, volver a Dios, pedir perdón para que Dios pueda estar obrando en mi vida. Dios quiere bendecir a su pueblo. La bendición de Dios es para todos aquellos que viven conforme a su palabra, porque Él es bueno y es misericordioso. Pero Dios no escucha a aquellos que están en pecados, porque dice: vuestro pecado ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y ha hecho ocultar de vosotros su oído para no oír. En Isaías 59, verso 2 dice eso, que el pecado trae división, ha hecho ocultar su oído de vosotros para no oír. El pecado separa al hombre de Dios, separa la relación, la intimidad con Dios. No hay comunión. Por eso podemos hablar y no hay una comunión con Dios, porque hay una división. Porque Dios no escucha si hay pecado. Necesitamos confesar nuestro pecado. Por eso es importante todos los días examinarte. Examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame al camino eterno. Necesitamos que Dios nos examine, que Dios nos muestre el camino, para que podamos alegrar el corazón de Dios, que podamos buscar hacer su voluntad. Bienaventurado el hombre que tú corriges y en tu ley lo instruye, para hacerlo descansar en los días de aflicción, como dice el Salmo 94, verso 12. Necesitamos que Dios nos corrija, que Dios nos instruya,
Pero por eso necesitamos, la clave es la palabra de Dios, acercarnos a la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios y vivir conforme a la palabra de Dios. Porque de esta manera estamos haciendo la voluntad de Dios. En estos tiempos estamos viendo la falta de conocimiento en cuanto a la palabra de Dios. Cada vez todo online, todo instantáneo, todo rápido, todo que me den servido, pero no hay un momento para estar con Dios y estar con la palabra de Dios, buscando al Señor. Necesitamos en este tiempo volver a Dios. ¿Por qué entonces nuestras oraciones no recibimos respuesta? Tenemos que examinarnos y ver cómo está nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestros hermanos, nuestra relación, nuestro corazón. ¿Hay realmente verdadera adoración a Dios? Necesitamos volver a Dios para que Dios siga obrando en nuestra vida y que podamos tener respuesta de Dios y darle la gloria a Dios por todo. Fíjense en cuántas cosas podemos hacer. Puedo ayunar, puedo humillar tu alma, puedo ir a la iglesia, puedo orar, puedo hacer promesas, puede hacer un montón de sacrificios. Pero si en tu vida no hay cambio, si sigues viviendo en pecado, has perdido el tiempo. Y hay personas, lamentablemente, que viven así por años en esta situación. Que no hay perdón, que hay resentimiento, que no vive una vida en integridad. O sea que en el templo somos santos, pero salimos del templo ya cambiamos. O sea que uno debe ser en casa, en el trabajo, en las relaciones, en el templo, en todo lugar. Tenemos que ser de igual manera. Necesitamos por eso que Dios siga trabajando en nosotros. Esto es que impide que Dios escuche nuestras oraciones. Oremos a Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, perdona nuestro pecado, Señor. Límpianos de toda maldad y guíanos al camino eterno, Señor, para que puedas escuchar nuestras oraciones, que podamos recibir las respuestas, Señor, que tienes para cada uno de tus hijos, Señor. Gracias, porque siempre está atento, siempre, como dice tu palabra, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos su oído al clamor de ellos. Que realmente seamos justos, no solamente digamos, sino que vivamos como justos. Y te damos gracias, Padre, por Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.